todos, sean bienvenidos a su canal de Unifísica. Hoy traigo para ustedes un video en el que vamos a tratar sobre las leyes de la dinámica o leyes de Newton. Entonces, comencemos por la primera de esas leyes. Es frecuente leer en libros de textos y además escuchar de parte de profesores que no son físicos profesionales la primera ley de Newton enunciada en los siguientes términos: todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando no actúen sobre él fuerzas externas que provoquen que el estado de movimiento del cuerpo cambie. Y ahí se queda. Ese enunciado, esa forma de enunciar la primera ley de Newton es incorrecta. La primera ley de Newton trata sobre los sistemas de referencia inerciales. Recuerden, primero que todo, ¿qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es un sistema formado por tres partes fundamentales: un cuerpo de referencia, un sistema de coordenadas ligado de manera rígida a ese cuerpo de referencia y un reloj. Recuerden que al cuerpo del universo que ha sido elegido para estudiar su movimiento mecánico se le llama cuerpo móvil. Y al cuerpo con relación al cual se estudia o describe el movimiento mecánico del cuerpo móvil se le llama cuerpo de referencia. ¿Qué cuerpo me sirve o qué cuerpos me sirven como cuerpo de referencia? Pues cualquier cuerpo del universo. De la infinidad de cuerpos que existen en el universo, uno cualquiera de ellos sirve, puede jugar el papel de cuerpo de referencia. Entonces, elegido un cuerpo móvil, hay que elegir entonces un cuerpo de referencia. Recuerden que el movimiento mecánico consiste en el cambio de posición de unos cuerpos con relación a otros cuerpos. Y eso ocurre en el transcurso del tiempo. Entonces, es imposible hablar de la posición de un cuerpo si no es con relación a otro cuerpo. No tiene sentido hablar de la posición de un cuerpo si no es con relación a algún otro cuerpo. Entonces, elegimos el cuerpo cuyo movimiento mecánico queremos estudiar y a ese se le llama cuerpo móvil. Y estamos obligados, para poder describir el movimiento mecánico de dicho cuerpo, estamos obligados a elegir dentro de los múltiples o infinitud de cuerpos del universo a alguno de ellos, para que con relación a él poder estudiar y describir el movimiento mecánico del cuerpo móvil. Entonces, para poder ubicar cuantitativamente la posición del cuerpo móvil en el transcurso del tiempo, necesitamos un sistema de coordenadas. Y ese sistema de coordenadas lo vamos a ligar de manera rígida al cuerpo de referencia. Y además de eso, como el movimiento mecánico transcurre en el tiempo,
tenemos que buscar algún instrumento que nos permita medir el tiempo. A ese instrumento, de forma genérica, lo vamos a llamar reloj. Entonces, el conjunto de esas tres cosas forman el sistema de referencia. ¿Cuántos sistemas de referencias se pueden construir? Pues tantos como cuerpos existan en el universo que se puedan elegir como cuerpo de referencia. Y también habíamos visto que con relación a diferentes sistemas de referencia, la descripción del movimiento mecánico de un cuerpo móvil en general es diferente. O sea, si desde determinado sistema de referencia describimos el movimiento mecánico de un cuerpo móvil de una forma dada, desde otro sistema de referencia, esa descripción en general va a ser diferente. Y entonces, ¿de qué me habla la primera ley de Newton? Pues resulta, como ya hemos acabado de decir, que con relación a diferentes sistemas de referencia, la descripción del movimiento mecánico de un cuerpo en general es diferente. Pero esa descripción del movimiento mecánico, con relación a unos sistemas de referencia, esa descripción es más simple que con relación a otros sistemas de referencia. Y las ecuaciones matemáticas a las que conduce la descripción cuantitativa con relación a un sistema de referencia u a otro también es diferente. Las ecuaciones matemáticas cambian, ¿verdad? Las ecuaciones matemáticas que describen el movimiento mecánico del cuerpo móvil son en general diferentes con relación a diferentes sistemas de referencia. Pero sucede que cuanto más simple sea la descripción del movimiento mecánico, más simple también serán las ecuaciones matemáticas a las que se conduzcan. Y más simple, por supuesto, será también la resolución de dichas ecuaciones. Por tanto, si tenemos la libertad de elegir cualquier sistema de referencia, es preferible elegir aquellos sistemas de referencia con relación a los cuales la descripción del movimiento mecánico del cuerpo móvil sea la más simple posible, sea aquella descripción que nos conduzca a las ecuaciones matemáticas más simples de resolver. Entonces, la primera ley de Newton nos postula, nos afirma que esos sistemas de referencias, llamémosle especiales, con relación a los cuales la descripción del movimiento mecánico de los cuerpos móviles es la más simple posible, existen. Me afirman que existen esos sistemas de referencia donde la descripción del movimiento mecánico de los cuerpos es la más simple posible. A eso se refiere la primera ley de Newton. Y entonces, la primera ley de Newton me dice lo siguiente: la forma más elegante de enunciarla es la que les voy a mostrar ahorita. Porque si la enunciación de la primera ley de Newton se queda en que todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo y uniforme siempre y cuando fuerzas externas no cambien el estado de movimiento de dicho cuerpo, y ahí se queda, señores, eso es falso. Lamentablemente muchos libros de textos caen en ese error. Y muchos profesores que siguen esos libros de textos
pues también caen en dicho error, sobre todo si no son físicos profesionales. Entonces, para, digamos, resolver ese problema en ese tipo de enunciado, hay que especificar, hay que hacer la advertencia de que los cuerpos permanecen en reposo o movimiento rectilíneo y uniforme siempre y cuando no actúen sobre él fuerzas externas que hagan cambiar su estado de movimiento. Hay que hacer la aclaración de que eso es verdad, de que eso se cumple única y exclusivamente con relación a los sistemas de referencia inerciales. Pero entonces a la pregunta, ¿y qué es un sistema de referencia inercial? Habría que decir, son aquellos sistemas de referencia con relación a los cuales se cumple la primera ley de Newton. Pero en el enunciado de la primera ley de Newton hablan sobre los sistemas inerciales. Entonces se cae en una especie de ciclo vicioso. Es por ello que la forma más elegante de enunciar la primera ley de Newton es la siguiente. O sea, todo, en vez de enunciarla, de que todo cuerpo permanece en reposo, movimiento rectilíneo y uniforme, se enunciaría así. Existen sistemas de referencia con relación a los cuales todo cuerpo libre se va a mover con velocidad constante. A esos sistemas de referencia se les llaman sistemas de referencia inerciales. Y ya con eso, pues queda esa primera ley enunciada de forma muy clara. Porque lo que está es afirmando que existen unos sistemas de referencia. Entre la infinidad de sistemas de referencia que existen unos especiales que con relación a ello ocurre que todo cuerpo libre se tiene que mover con velocidad constante, o sea, o permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme. Y le pone un nombre a esos sistemas de referencia especiales que está afirmando que existen, y es el de sistemas de referencias inerciales. O sea, a esos sistemas de referencia especiales se les pone el nombre de inerciales. Y eso es lo que dice y de lo que trata la esencia de la primera ley de Newton, sobre la existencia de los sistemas de referencias inerciales. Entonces, presten mucha atención a ello para que no caigan en el error que caen muchos libros de textos y muchísimos profesores que imparten la asignatura de física. ¿De acuerdo? Porque si no, una ley mal enunciada inevitablemente trae confusión y mala interpretación de todo lo que se derive de dicha ley. Entonces pasemos a enunciar la segunda ley de Newton. O antes de pasar a enunciar la segunda ley de Newton, aclaremos algunos términos que fueron utilizados en el enunciado de la primera ley. Recuerden que habíamos enunciado la primera ley de la siguiente forma: existen sistemas de referencia con relación a los cuales todo cuerpo libre se mueve con velocidad constante. A estos sistemas de referencia se les llama sistema de referencias inerciales. Pero, ¿qué cosa es un cuerpo libre? ¿A qué le llamamos cuerpo libre? Pues bien, le llamamos cuerpo libre aquel cuerpo que o bien no interactúa con ningún otro cuerpo en el universo, o bien, a pesar de interactuar con otros cuerpos, las acciones que otros cuerpos ejercen sobre él, la suma total de esas acciones
es cero. O sea, si la suma de todas las acciones de otros cuerpos sobre el cuerpo en cuestión es cero, pues también en ese caso se dice que estamos en presencia de un cuerpo libre. ¿Estamos? Entonces, aclarado eso, ahora sí, pasemos a la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton nos dice que, porque aquí nuevamente una gran cantidad de libros, de textos y de profesores enuncian de manera incorrecta la segunda ley de Newton y la enuncian como la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por su aceleración. Y eso no es cierto 100%. Eso es cierto algunas veces. Eso es verdad solo cuando la masa del cuerpo permanece invariable durante el tiempo que dura el estudio del movimiento mecánico del cuerpo móvil. Si la masa de dicho cuerpo cambia durante ese tiempo, esa segunda ley enunciada de esa manera, pues no se cumple, es mentira. ¿Comprenden? Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos estudiando el movimiento de un cohete. Durante el movimiento de un cohete, el cohete va expulsando combustible, masa de combustible, por lo tanto la masa del propio cohete va disminuyendo. Además que va botando partes del cohete. Entonces la masa del cohete va cambiando y ya esa fórmula de que la fuerza es igual a masa por aceleración no es aplicable, no nos sirve para resolver ese problema. Otro ejemplo, imagínense ustedes un camión que transporta algún tipo de líquido, ya sea combustible, agua, etc. Y que haya una fuga por donde se escape el líquido. ¿Qué va pasando? Que la masa de ese objeto va cambiando en el tiempo. Y por tanto, ya no se cumple que las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo sean iguales a la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, la manera correcta de enunciar la segunda ley de Newton es que la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo en el tiempo es igual a la fuerza resultante que actúa sobre dicho cuerpo, donde la cantidad de movimiento, ¿verdad?, que es lo que tenemos acá, se define como el producto de la masa del cuerpo por su velocidad. Entonces, al cambio de esa cantidad en el tiempo, esa variación de la cantidad de movimiento en el tiempo es lo que va a ser igual a la fuerza resultante que actúa sobre dicho cuerpo. Entonces, aquí tenemos que aclarar algunos términos también. ¿Qué cosa es una fuerza? ¿A qué le llamamos fuerza? Pues bien, la fuerza es la medida de la intensidad con que los cuerpos interaccionan entre sí. Se conocen 4 interacciones fundamentales en la naturaleza, hasta el momento. Se conocen 4 interacciones fundamentales. Interacción gravitacional, interacción electromagnética, interacción nuclear e interacciones débiles. Esos son los 4 tipos fundamentales de interacciones que conocemos hasta el momento. Pues bien, la medida de cuán intensamente interaccionan los cuerpos entre sí, esa es la fuerza. Y la fuerza es una cantidad vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque reúne todas las características de un vector. Tienen módulo, tienen dirección, tienen sentido
pero además, y muy importante, se suman de manera geométrica, tal y como se suman los vectores. Entonces, ¿cómo se sabe eso? Experimentalmente. O sea, la experimentación, la experiencia experimental demuestra que la fuerza tiene esas características. Y por lo tanto, es una cantidad vectorial. La cantidad de movimiento definida de la forma en que lo hemos definido también es una cantidad vectorial. Y nos falta ver qué es la masa. Pues bien, la masa de un cuerpo mide una propiedad inercial. Mide cuánto un cuerpo se resiste a que su estado de movimiento, o sea, su velocidad, sea cambiada. No todos los cuerpos se resisten a que su estado de movimiento cambie de la misma manera. Unos se resisten más, otros se resisten menos. Aquellos cuerpos que se resisten menos, de esos cuerpos se dice que su masa es menor. Y de aquellos cuerpos que se resisten más, se dice que su masa es mayor. Entonces ya tenemos la segunda ley de Newton correctamente enunciada. O sea, la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento es igual a la fuerza resultante que actúa sobre dicho cuerpo, donde la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa de dicho cuerpo por su velocidad. Entonces, y es válido decir también que eso es verdad solo con relación a los sistemas inerciales de referencia. O sea, solo con relación a los sistemas de referencia inerciales, eso es verdad. Con relación a sistemas que sean no inerciales, eso no se cumple. ¿Y qué cosa es un sistema de referencia no inercial? Aquel donde si hay un cuerpo libre, pues se va a mover con aceleración. O sea, si estoy estudiando el movimiento mecánico de un cuerpo libre y este, aún siendo libre, con relación a ese sistema de referencia, se mueve de manera acelerada, o sea, con velocidad que no permanece constante, entonces hay que afirmar que dicho sistema de referencia es no inercial. Entonces, visto ya la primera y segunda ley de Newton, nos vamos a una tercera. Entonces, ¿por qué la primera ley de Newton es la primera y no la segunda? Pues en la segunda me están diciendo que eso es verdad con relación a los sistemas inerciales de referencia. Por lo tanto, antes de ello yo tengo que afirmar que esos sistemas de referencia inerciales existen. Y además tengo que decir cuáles son sus características. ¿Qué cosa diferencia a un sistema de referencia inercial de algún otro sistema de referencia que no lo sea? Entonces, ¿qué me dice la tercera ley de Newton? Pues la tercera ley de Newton me dice que las fuerzas de interacción entre dos cuerpos cualesquiera van a actuar sobre una misma línea de acción con iguales módulos, o sea, el módulo de ambas fuerzas es el mismo. La dirección es la misma, pero el sentido en que actúa cada una de ellas es diferente. Entonces, esquemáticamente, pues les he dibujado un caso de dos cuerpos cualesquiera que están interaccionando entre sí. En este caso, las fuerzas de interacción son de atracción. Digamos que pueden ser fuerzas electrostáticas donde una carga es positiva y la otra es negativa, o puede ser la fuerza de atracción gravitacional, por ejemplo, la Tierra y la Luna, la Tierra y el Sol, que son fuerzas gravitacionales, y siempre las interacciones gravitacionales son de atracción. Entonces, aquí les mostré un caso donde las fuerzas son de atracción. Y aquí vamos a tener que la fuerza con que el cuerpo 2 actúa sobre el cuerpo 1, que está señalada con representada con este vector fuerza,
Esta es la fuerza con que el cuerpo 2 está actuando sobre el cuerpo 1. Y esa fuerza tiene una dirección y sentido. Y aquí se está representando la fuerza con que el cuerpo 1 actúa sobre el cuerpo 2 y se está representando con este vector. Noten que están actuando en una misma dirección, sobre una misma línea de acción, pero tienen sentidos que están apuntando contrario, o sea, están actuando en sentido contrario. Entonces, las fuerzas de acción y reacción son fuerzas que actúan sobre cuerpos diferentes, no actúan sobre un mismo cuerpo. Es un cuerpo actúa sobre el otro y el otro sobre el primero. O sea, un primer cuerpo actúa sobre un segundo cuerpo y un segundo cuerpo a su vez actúa simultáneamente sobre el primero. Esa tercera ley de Newton no es a toda acción existe una reacción. No, es que dos cuerpos cualquiera siempre van a interaccionar entre sí de esa forma. ¿De acuerdo? Ahora bien, esa tercera ley de Newton no es válida fuera de los límites de validez de la mecánica newtoniana. Cuando nos vamos de los límites en que la mecánica newtoniana es válida, pues ya la tercera ley no funciona. Por ejemplo, si los cuerpos se mueven a velocidades comparables con la velocidad de la luz en el vacío, ya la mecánica de Newton deja de funcionar. Hay que apelar a una teoría más general, que sería la teoría de relatividad. Y ya dentro del marco de validez, la teoría de la relatividad es válida más allá de la mecánica newtoniana, es una teoría más general. Pero cuando ya estamos trabajando con cuerpos cuyo movimiento se efectúa a velocidades comparables con la velocidad de la luz en el vacío, pues ya hay que hacer uso de la mecánica relativista, porque ya la mecánica de Newton no funciona. Ya es una aproximación a la realidad muy burda, muy mala. Entonces, en ese caso, que ya me fui del límite de validez de la mecánica de Newton, ya la tercera ley dejó de ser válida, ya no funciona. Porque la tercera ley de Newton parte del criterio que las interacciones entre los cuerpos ocurren de manera instantánea, o sea que no transcurre tiempo entre la interacción de uno y el otro. Sin embargo, las interacciones se propagan a la velocidad de la luz. Entonces, por ejemplo, si en este mismo instante desapareciera el Sol, en la Tierra no nos enteramos de eso hasta pasado aproximadamente 8 minutos, que es el tiempo que tarda la luz en viajar desde el Sol a la Tierra. ¿Comprenden? Entonces, sin embargo, en la mecánica newtoniana eso no sucedería así. El Sol desaparece y al instante ya me enteré que eso ocurrió, lo cual no sucede así. Entonces, con esto le ponemos fin a este video. Les doy las gracias por la atención que me han prestado. Los invito a que vean los próximos videos que estaré subiendo al canal. Si este video les ha sido útil, pues manito para arriba. Y si lo consideran oportuno, pues suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Entonces, me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Chao. Bye. Y nos estamos viendo.